Buenos días. El título de este video es Israel me quiere quitar mi mejor amigo. Y usted va a decir, esto es un título clickbait, ¿verdad? Pero no. La verdad es que no. También usted dirá, bueno, este es un fóbico, de alguna manera, ¿verdad? Que la tiene en contra de los judíos, tampoco. De hecho, aquí, esto es Saint Gabriel. Acá atrás está la estrella de David. Esto fue un pendant que yo me hice una vez cuando fui a Islands of Adventure en Orlando, Florida. Entonces en el área de Harry Potter, pues tenían, hacían este tipo de pendant. Tú escogías el escogías los dos diseños y ellos te lo hacían ya. Y tú podías escoger cobre o podías escoger plata y oro. Y obviamente como yo no iba a pagar tanto, pues compré el de cobre. Y escogí esos dos símbolos. Y por cierto, usted dirá qué video más raro este. Es que este video de por sí no es un video para informar. Tampoco es un video para pensar, sino un video para desahogarme, ¿verdad? Ahora, en este video se hablarán cosas que sí son ciertas. Cosas que son hechos históricos. Y bueno, pero no es un video para informar. Entonces, ¿por qué este pendant tiene esas dos cosas? Un ángel y aquí la estrella de David. Porque lo que sucede es que básicamente eso es lo que yo soy. De hecho, aquí yo tengo este tatuaje. Tiene una cruz y tiene la estrella de David en el medio. Yo soy eso. Yo soy el producto de dos grupos que eventualmente se juntaron en Puerto Rico. Judíos que vinieron de Europa, primero se mudaron al área del Caribe, creo que después de ahí fueron a Venezuela y después a Puerto Rico. Se juntaron con o sea, descendientes de esas personas, me refiero. Se juntaron con descendientes de españoles. Y obviamente, pues los españoles tienen la cruz, ¿verdad? Por la cuestión esta del catolicismo. Pues yo soy eso. Yo soy. Eso es lo que me hace a mí ser quien yo soy. En adición, este anillo, no sé si se ve ahí la cruz. Pero, si no se ve, ese anillo es el Padre Nuestro. Yo tengo ese anillo que es el Padre Nuestro. Adicional al anillo de Lord of the Rings, un anillo cualquiera, mi regalo de graduación de la high school por parte de mis padres y Superman, porque me gustan los cómics, como se puede ver. Pero ciertamente este anillo es el Padre Nuestro. Yo soy una persona que aprecia lo que yo soy. Yo me quiero a mí mismo. Porque si yo no me quiero, pues no necesariamente alguien me va a querer a mí. Gracias a Dios tengo familia y que me quiere y amigos que me quieren y espero que me sigan queriendo. Aun cuando yo sé que yo no soy el individuo más fácil de moldear a como pues otras personas quisieran que yo sea. Yo soy como soy y no como otros quisieran que yo sea. Yo soy yo, ¿verdad?
Eh, pero bueno, me quiero a sí mismo como soy, con la ascendencia que tengo de judíos, descendientes de judíos y descendientes de españoles que se unieron y me crearon a mí, ¿verdad? Y hablo específicamente de mí porque obviamente yo soy el que estoy haciendo el video. Pero por eso es que quiero dejar en claro que yo no soy ningún fóbico, ni ningún, qué sé yo, eh, ista o cualquier tipo de estas cosas que se usan para hablar mal de la persona en vez de hablar y refutar lo que la persona dice. Pero, ahora volviendo al asunto del por qué yo le puse este nombre de que Israel me quiere quitar mi mejor amigo. Bueno, porque históricamente hablando, Israel ha hecho lo que le ha dado la gana, ha logrado que otros hagan por sí lo que Israel quiere y bueno, a fin de cuentas, pues logran lo que querían. Esto podemos irnos a los tiempos viejos, antes de Cristo, ¿verdad? Porque la manera en que contamos los años es antes de Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo. O en inglés, before Christ y after death. Después de la muerte de Jesucristo. Esa cuestión de before common era o antes de la era común, no. Todos los años se basan en este evento especial que fue el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y los ateos pues a eso le han querido cambiar el nombre para no darle crédito a la razón por la cual los años se nombran así, porque honestamente yo no sé en qué año fue que la humanidad moderna, los Homo sapiens sapiens, empezaron a nombrar los años, pero vamos a poner que lo empezaran a nombrar hace 10.000 años, pues los ateos no le pusieron que este es el año 10.026, ¿verdad? No, lo están basando en base a eso. Y por eso digo, años antes de Cristo, los hebreos originales tuvieron la dicha de ellos ser los escogidos, ¿verdad? ¿Y por qué fueron los escogidos? Bueno, porque resulta que, digo, según he aprendido yo en mi corto andar por aprender de la Biblia, ¿verdad? Pues después que pasó lo del asunto de el gran diluvio, pues bueno, antes de eso ya Dios había escogido a un pueblo y ese pueblo era la descendencia de Adán. Adán, la primera creación a nivel de digamos, Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Fue Adán. Y todo aquel que era descendiente de Adán, pues era escogido. Pero haciendo un brinco grande, obviamente, pasaron cosas en el planeta que a Dios no le gustó. Encontró que su creación original había sido corrupta y decidió, según la historia bíblica, de la cual yo voy a hablar algo próximamente, decidió hacer
una especie de limpieza. Y entonces ahí, para eliminar toda esa corrupción, pues entonces los únicos que quedaron vivos fueron Noé y su familia. Y entonces de ahí en adelante, pues él escogió los descendientes de uno de los hijos específicamente de Noé, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque ese descendiente fue uno de los que decidió seguir impulsando específicamente la palabra, o sea, la palabra de Dios. Dios, cuyo verdadero nombre se escribe JWHW. Pero como en ese idioma no se utilizan, ¿verdad?, las vocales, pues entonces aún así tiene su manera de pronunciar, y su manera de pronunciar es Yahweh. Su verdadera forma de pronunciar es Yahweh, ¿verdad? Entonces, como ese específico, pues hacía eso, pues entonces todo aquel que procediera de ese linaje se convirtió en elegido, y de ahí salió un pueblo nuevo, porque obviamente todo el que estaba anterior a ese pues fue eliminado por la corrupción esa que se había formado en la creación original de Dios. Bueno, esa es la historia, ¿verdad? La historia bíblica. Y a través de esa historia, pues, y de esa descendencia, pues, de nuevo los antiguos hebreos, pues, han hecho y deshecho, han decidido si obedecer plenamente o no. Muchas veces se pasaron por el forro las cosas que Dios mismo le indicó, incluyendo uno de los mandamientos más grandes, que es el de no matarás. Y eventualmente se creó un nuevo convenio, ¿verdad? Un nuevo convenio después que ya Dios se hartó de que la gente que él escogió hiciera lo que le saliera del forro. Pues entonces el nuevo convenio fue basado en Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo de Dios, ¿verdad? Hijo que oraba al Padre, el Padre siendo Dios, o sea, Yahweh, ¿verdad? O sea, el Hijo no se oraba a sí mismo, ¿verdad? Porque según ciertas religiones, pues Jesús, que es el Hijo, también es el Padre y también es el Espíritu Santo. Por ende, si todos y cada uno son lo mismo, pues básicamente todos son Dios. Según ciertas religiones, también en eso voy a entrar ya mismo. Pero si Jesús fuera, de hecho, el Padre, o sea, Dios mismo, o sea, Yahweh, pues entonces Dios no le oraría al Padre. Jesús se oraría a sí mismo, simple y sencillamente no oraría porque Jesús es Dios, ¿verdad? Pero bueno, esas son las historias que nos cuentan. El punto es que bueno, que como Yahweh se cansó de que el pueblo que él escogió hiciera las cosas como le salía del forro, decidió, mira, de ahora en adelante mi pueblo va a ser aquel que, como aquel descendiente de Yahweh, bueno, aquel descendiente de Noé,
promocione la palabra de Yahweh. Y en este caso, bueno, pues los cristianos, o sea, los que creen en Cristo hacen eso, ¿verdad? O bueno, se supone que hacen eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Pues que al día de hoy, esa gente, o sea, los que se supone, entre comillas, que son descendientes de ese linaje, de aquel hijo de Noé, y o tal vez pudieran, de hecho, decir que ellos van más allá, que ellos no solamente son descendientes de el hijo ese de Noé, sino que ellos también son descendientes de Adán, básicamente, porque de ahí fue que se originó todo. Pues esos que dicen ser eso, al día de hoy siguen haciendo las cosas como les sale del forro e induciendo a otros a que hagan por ellos lo que ellos quieren que se haga para que ellos obtengan el resultado que ellos quieren. Por ejemplo, creo que fue en 1848 o 47, pero en 1948-47, fue cuando dos naciones poderosas, junto con el aval de las Naciones Unidas, que era una creación relativamente nueva para aquel entonces, el Reino Unido y Estados Unidos, pero el Reino Unido específicamente, dijo, ¿tú sabes qué? Yo sé que en este terreno que hoy día se conoce como Israel, el nuevo Israel, yo sé que ahí hay gente. Esa gente que hay ahí, llevan viviendo ahí cientos de años porque son los descendientes de los árabes y persas que conquistaron esa región durante la Guerra Santa. Pero a mí no me importa eso. Yo, Reino Unido, voy a meter a todos estos judíos no necesariamente porque sigan la religión, sino porque ser judío no solamente tiene que ver el aspecto religioso. Usted puede ser judío y no ser religioso, por el hecho de que aunque son blancos, se considera como una raza, ¿verdad? Y entonces pues están los judíos, que se considera una raza. De igual manera que a mí me molesta cuando tratan a los puertorriqueños como una raza, cuando los puertorriqueños no son una raza, ¿sabes? Los puertorriqueños son lo mismo que son básicamente los cubanos, los dominicanos, los venezolanos. Es el mismo, la misma combinación, pero por alguna razón, en los mismos Estados Unidos, a los puertorriqueños se le habla de nosotros los puertorriqueños como si fuéramos una raza. Y bueno, en el caso de los judíos, a pesar de que son blancos, pues se les trata como una raza. Y bueno, por eso es que digo, los judíos, que en ningún lugar de Europa los querían, porque a cada lugar que se metieron, de ahí los sacaron. Y yo les digo una cosa, si usted en cualquier lugar que usted se meta, no importa la manera de pensar que tenga ese lugar, de ese lugar a usted lo sacan, tal vez el problema no son todos los lugares del cual a usted lo sacaron, sino el problema lo es usted. Pues como a ellos, a los judíos, no los querían en ningún lugar en Europa, allá vino el Reino Unido y dijo, de nuevo, no me importa que estos descendientes de aquellos que conquistaron originalmente a ese terreno viven ahí. No, yo voy a meter a esta gente ahí porque para nosotros nos conviene, porque nosotros no los queremos por acá, ¿verdad? Y
Y bueno, pues así hicieron. Cosa que ha traído conflictos porque obviamente eso es como que a usted en su casa venga el gobierno, un gobierno bien poderoso, y le diga, no, ahora en tu casa va a vivir toda esta gente, porque tú tienes espacio ahí. Pues ahí va a venir toda esta gente y va a vivir ahí. Y usted se va a quedar como que, espérate, pero es que está en mi casa. Pues eso fue lo que pasó. Y ese conflicto es el que al día de hoy existe con respecto a, bueno, a la gente de Gaza, ¿verdad? Y como no tan solo está ese conflicto, sino que de nuevo, esa gente son tan conflictivas, y no me refiero a la gente de Gaza, ahora me refiero a los a los que llevan ahí desde su comienzo, desde el nuevo Israel, desde aquel 1947 o 1948, no recuerdo ahora el año exacto, siempre han sido conflictivos, pues siempre están metiéndose en problemas con todos sus vecinos. Y siempre logran hacer que otros salgan a dar la cara por ellos, ¿verdad? Y les resuelvan los problemas en los que ellos mismos se meten. Ahora mismo pues tenemos el asunto de Estados Unidos queriéndole resolver el problema que tiene ese nuevo Israel con Irán. Pero nosotros, o sea, Estados Unidos realmente tendría problemas con Irán si no fuera porque Estados Unidos siempre ha intervenido, se ha metido a ayudar a Israel, a ese nuevo Israel, en todo lo que ese nuevo Israel ha querido hacer, en todos los problemas que se ha metido. Pues mira, si Estados Unidos no hubiese hecho eso a través de las décadas, pues Irán no tendría problemas con nosotros, porque simple y sencillamente nosotros estamos tan y tan lejos de ellos que no había razón para que ellos digan, como dicen, death to America, ¿verdad? No habría razón para eso. Pero como siempre estamos metiéndonos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que en este mundo hay ciertos grupos que yo no sé qué tienen, pero siempre logran su cometido. O sea, por ejemplo, uno de esos pues es ese nuevo Israel. Pero otro de esos es Cuba, que Cuba, por alguna razón, todo el mundo los mantiene. A través de las décadas, en un principio, después de la revolución, lograron que la segunda potencia más grande del mundo, Rusia, los mantuviera. Bueno, no Rusia, la Unión Soviética. Rusia es diferente a la Unión Soviética. No son lo mismo. No es el mismo sistema político. Es distinto, aun cuando es el mismo terreno, ¿verdad? Porque de la Unión Soviética, al caer la Unión Soviética, surgió Rusia. Pero no son lo mismo. Entonces, en un tiempo tenían a la Unión Soviética manteniéndolos. Y aún así fracasaron. Porque el socialismo es así. Luego, pues, cuando cayó la Unión Soviética, pues se les acabó ese ser mantenido por parte de la Unión Soviética, segunda potencia más grande del mundo. De hecho, aún cuando la Unión Soviética era una gran potencia, Cuba, aún siendo mantenida, era un fracaso. Y después de eso, pues han sido mantenidas, ya sea por el petróleo de Venezuela, el petróleo de México, negociaciones que pueden hacer con el resto del mundo menos Estados Unidos, por la razón de que les expropiaron las propiedades, o sea, los negocios a personas, a
a ciudadanos americanos después de la Revolución Cubana. Y aún así han sido un fracaso, pero siempre han sido mantenidos. Y uno se queda como que, ¿cómo es posible que esta gente, al igual que los de la Nueva Israel, puedan hacer eso? Pero no tan solo se queda ahí, sino que ahí también cae Puerto Rico. Porque Puerto Rico, a pesar de que no contribuye en nada a nivel nacional, en cuanto a los fondos federales que recibe, fondos federales que son pagados por el contribuyente americano que paga Federal Income Tax, es obligado a pagarlo, ¿verdad? Porque el gobierno le obliga a hacerlo. Pues en vez de ese ciudadano poderse quedar con su propio dinero, tiene que verse obligado a que le quiten de su dinero para que a Puerto Rico, que no aporta nada, porque no pagan Federal Income Tax por ser un territorio, pues que le den ese dinero para que Puerto Rico, de nuevo, haga con él lo que le salga del forro muchas veces, ¿verdad? No siempre, porque muchas veces también tienen, mira, esto es para esto. Pero el punto es que ese ciudadano americano no puede disfrutar de ese dinero que está pagando para que ese territorio en donde la gente no paga nada, pues lo use. Entonces, el punto es que no tan solo ese nuevo Israel es así, hay otras partes en el mundo que son así. Y siempre son lugares que siempre hacen lo que les sale del forro. En el caso de Cuba, pues siempre han sido un fracaso. En el caso de Puerto Rico no han fracasado porque bueno, obviamente ahí tienen al Sugar Daddy, Estados Unidos, que los mantiene a flote, aun cuando hace tiempo, hacen décadas, se supone que hubiesen quedado en la ruina. Y en el caso de ese nuevo Israel, pues mira, honestamente, ellos tienen sus propios avances tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera. O sea que realmente ellos debieran valerse por sí mismos, pero al igual que lo ha hecho Cuba por siempre, después de la revolución, y Puerto Rico, después de 1898, pues Israel también siempre ha sido ha sido un mantenido de otro, aun cuando tienen la capacidad de resolverse por sí mismo. Pero en cuanto como a ellos les encanta meterse en problemas, pues ahí la de ellos no se saben la de resolverse por sí mismos. Económicamente tampoco, cuando pueden, porque de Estados Unidos llega allá anualmente como 4 billones de dólares de una manera u otra, de nuevo del contribuyente americano. Y bueno, cada vez que se meten en problemas, allá va Estados Unidos a resolverle el problema. Pero, ¿qué sucede? Que ciertamente es esa gente que ellos dicen, o sea, la gente de la Nueva Israel, que ellos dicen que ellos son descendientes, posiblemente no tan solo de aquel descendiente, hijo de Noé, sino hasta de Adán. Allá ni siquiera es bien difícil que se le apruebe a alguien hacerse un estudio de DNA, porque esa sería la prueba más fácil para comprobar si ellos realmente son quienes dicen ser los escogidos, entre comillas. Pero al sol de hoy, pues mantienen ese velo, ¿verdad? De que como no quieren ellos dejar comprobar eso que ellos dicen ser por estudios de DNA que se pudiera hacer muy fácilmente, pues allá van personas, ciertos grupos específicos que
que se lo creen. Y específicamente ese grupo son los cristianos. Y cuando hablo de cristianos no estoy hablando de católicos. Los católicos también se entiende que son cristianos porque verá, su religión es basada tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es todo lo que tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, los católicos no entran en esa cuestión de que bueno, pues sí, esta gente puede hacer y deshacer, refiriéndome de nuevo a la gente de la Nueva Israel, porque ellos son los elegidos. No, pero quienes sí piensan así son los cristianos, o sea, los protestantes, evangélicos y las diferentes denominaciones que caen bajo eso, incluyendo los que se autoperciben como non-denominational, que supuestamente no tienen denominación, entre comillas, ¿verdad? Esos sí piensan así. Entonces, para ellos, todo lo que está en la Biblia es un hecho. Pero no tan solo todo lo que está en la Biblia es un hecho, sino que para ellos ese nuevo tratado donde ahora todo aquel que promueva la palabra de Yahweh será el pueblo de Yahweh. No, eso no aplica. Para ellos, ese pueblo, los de la Nueva Israel, siguen siendo el pueblo elegido, como si Yahweh fuera un racista, un xenófobo, que solamente quiere a esa gente. Y que se fastidie el resto, básicamente. Ellos lo ven así lo entienden. Pero, ¿qué sucede? Que en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento hay cosas que no le pertenecen. ¿Y qué quiere decir eso que no le pertenezca? Bueno, hay cosas en el Viejo Testamento que son sacadas de cosas que preceden por mucho, por ser de civilizaciones mucho más viejas a la hebrea de antes de Cristo y obviamente de antes de que se escribiera el Viejo Testamento. Hay cosas en el Viejo Testamento que se incorporaron de cosas que ya existían, pero cosas que no pasaron. Por ejemplo, la historia esta de Noé. Noé sí existió. Históricamente hablando, sí existió. Ahora, el acontecimiento que supuestamente vivió Noé realmente no es de Noé. Es un acontecimiento que sucedió muchísimo antes, cientos de años antes. Creo que es 1500 años antes. Y no es que sucedió, es una historia. ¿Y cuál es esa historia? Bueno, la historia es la épica de Gilgamesh, que es de la cultura sumeria. Eso es una historia. Eso no pasó. La épica de Gilgamesh no pasó. Es una historia que ellos escribieron y en esa épica pasaron diferentes cosas. Pero la parte importante que se sacó de ahí y se incorporó al Viejo Testamento es la de el gran diluvio universal. Y entonces en esa épica, pues obviamente Gilgamesh era lo que vendría siendo Noé, ¿verdad? Solo que esa épica, que es una historia, fue algo que pasó a través de los años. Otras culturas que vinieron entre medio de la Sumeria y
de esos hebreos antes de Cristo, pues también incorporaron a sus civilizaciones. Llegó el punto de estos hebreos antiguos y la copiaron, la plagiaron al Viejo Testamento. Pero como es una historia de algo que nunca sucedió, plagiada, por eso mismo es que no hay pruebas arqueológicas que comprueben que hubo un diluvio universal. Ciertamente, a través de la existencia del planeta mismo, mucho antes de la existencia del Homo sapiens sapiens, que es lo que nosotros somos, han habido diluvios localizados. Y cuando hablo de diluvio, usted sabe que es que puede llover por días y ocurren unas inundaciones terribles. Mucha gente fallece. Anterior a que existieran los Homo sapiens sapiens, morían animales, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido a través de la historia de la civilización humana, de la misma manera que a través de la historia del planeta. Digo, y no tan solo de la civilización humana. Los diluvios han existido antes de que existan los humanos, y a través de la civilización humana, de la historia de la civilización humana también. De la misma manera ha pasado con el cambio climático, entre comillas. Ha pasado de igual manera. Pasó antes que existieran los Homo sapiens sapiens, existe ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que como tal cosa no aconteció a nivel universal, pues bueno, ya ahí hay una de esas pruebas de que en la Biblia hay cosas, hablando del Viejo Testamento, que se han incorporado de otra procedencia más vieja que eso. Pero no tan solo eso, también está la historia de Sargon of Akkad. Sargon of Akkad es alguien que existió también de otra civilización. No me acuerdo si también era de la Sumeria. La historia de Sargon of Akkad, de que él provenía crear algo así como que él provenía de la realeza, entonces después su madre lo puso en un canasto en un río para que sobreviviera, y entonces después él logró eventualmente según fue creciendo, volver a lograr a reobtener su standing de realeza, ¿verdad? A usted le sonará similar, porque esa es la historia que se nos cuenta de Moisés, de la procedencia, del origen de Moisés, ¿verdad? Obviamente, según yo sé, Sargon of Akkad no tiene nada que ver con el asunto de los 10 mandamientos, ni tampoco de la partición del Mar Rojo, no. Pero su origen es el mismo origen que después le dieron a Moisés. Moisés sí existió también, pero su origen lo sacaron de Sargon of Akkad. Y esos son ejemplos del Viejo Testamento. Del Nuevo Testamento hay uno bien importante. Ahorita yo estaba hablando de cómo Jesús le ora al Padre. Él no se ora a sí mismo, o simple y sencillamente no ora, porque Él es Dios. Y para que Jesús sea Dios, el Espíritu Santo, perdón, la Santísima Trinidad tiene que ser real. Pero ¿qué sucede? Que la Santísima Trinidad no está en el Viejo Testamento. De hecho, la Santísima Trinidad no está en la primera traducción que se hizo del Viejo Testamento,
que fue en el griego. La Santísima Trinidad fue añadida mucho después por Occidente en futuras, obviamente, futuras traducciones. Es una invención de Occidente. Fue algo que fue insertado ahí, de la misma manera que en el Viejo Testamento se insertó la parte del gran diluvio universal de la épica de Gilgamesh y la experiencia de vida del origen de Sargon of Akkad. Pues en el Nuevo Testamento introdujeron el asunto de la Santísima Trinidad. Y usted dirá, este lo está diciendo porque este es un ateo. No, yo no soy un ateo. Lo que pasa es que yo reconozco que en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento hay hechos que se cuentan que son históricos, que no han sido manipulados para nada. O sea, cuando digo manipulado es que no se le ha añadido algo y como digamos, para hacerlo más impresionante o qué. O sea, como quien dice, la historia de Noé no era suficientemente impresionante, vamos a añadirle esta parte del diluvio universal de la historia, que obviamente por ser historia no pasó, de la épica de Gilgamesh, o la historia de Moisés por sí misma no es interesante lo suficiente, vamos a ponerle la historia del origen de Sargon of Akkad, ¿verdad? Yo reconozco cuando hay cosas que son históricas en la Biblia, que son así. O sea, y cuando digo que son así, es que no se le han añadido nada. Pero también reconozco lo que se le añadió, lo que le quita valor por haber sido añadido, ¿verdad? Porque obviamente le quita en esos aspectos específicos veracidad. Yo reconozco esas cosas. Y yo, por otra parte, pues yo también tengo fe. Hay cosas en las que yo creo que no hay manera que yo pueda decir que, mira, aquí están las pruebas. Y esto es así porque aquí están las pruebas. Una de esas es mi creencia en Yahweh. De nuevo, ese es su verdadero nombre. No es Jehová. No, la verdadera pronunciación es Yahweh, que sale de la manera en que se escribe JWHW. Pues yo creo en ese Dios, el único Dios que existe. Y yo también reconozco el hecho de que se le añadió al Nuevo Testamento la cuestión esta de la Santísima Trinidad. Que eso es un hecho. Y es por eso que solamente hay un Dios en el cual yo creo por fe. Porque de nuevo no tengo la prueba de que existe. Pero yo creo que en este mundo, o sea, para que este mundo exista, donde existe tantas cosas tan complejas, que entre ellas hay cosas que el humano ha podido lograr emular, pero la emulación no es lo mismo que lo original, ¿verdad? Hay cosas como, por ejemplo, una cámara de video. Este teléfono tiene una cámara de video. Y a través de las décadas, las cámaras se han ido mejorando muchísimo más. Antes eran enormes. Tenían, qué sé yo, una cosa
un riel, ¿verdad? Una palanca que uno le tenía que dar. Después de eso eran enormes, pero no tenían esas palancas. Y se han ido reduciendo al punto de que ahora usted tiene una cámara de muy buena calidad en una cosa así de finita. De hecho, mi teléfono es mucho más finito que esto, pero tiene un case, ¿verdad? Una cámara es básicamente la emulación del ojo humano. Pero el ojo humano, obviamente, es natural. Y para mí se me hace imposible pensar que no tan solo el ojo humano, sino que el sistema para el cual ese ojo funciona y el resto de los sistemas que se unen todos entre sí para formar esto que está hablando ahora mismo enfrente de esta cámara y micrófono, que esto fue una cosa que pasó así al azar y que tiene que haber un ser que esté por encima de toda esa limitación, de todo lo que existe, que creó inteligentemente lo que hay. Y yo por eso tengo fe, aun cuando no tengo la prueba de que existe un Dios. Y ese Dios se llama Yahweh, que es el Dios hebreo. Por ende, no es que yo no crea en todo lo que está en el Viejo Testamento, no. De nuevo, hay cosas que yo sé que fueron añadidas, por ende no tienen validez. Pero hay cosas que también, que fueron hechos históricos, que tienen validez. Y hay cosas en las que yo creo por fe, porque es que me hace sentido basado en lo que ya yo acabo de explicar. Pero no tan solo eso. Yo tengo fe en que Jesús es ciertamente el Hijo de Dios. No sé que lo es, pero tengo fe en que es. Y basado en lo que expliqué anteriormente, sé que que Jesús no es Dios. Y que por ende, Dios es Dios, Jesús es Jesús, y no hay tal cosa como una Trinidad, que esa Trinidad realmente es una. Que pudiera ser el caso, porque un Dios todopoderoso que creó todo, también pudiera ser, como está fuera de las limitaciones que toda la creación tiene, puede ciertamente ser 3, puede ser más, puede ser cuanta cantidad de seres le dé la gana y aún así ser uno. Pero Jesús no es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es la fe que yo tengo, basado de nuevo en la manera en que Jesús actuaba y de lo que sabemos que ciertamente la Santísima Trinidad no está en el Viejo Testamento y tampoco estaba en la traducción original de ese Viejo Testamento, que fue al griego, que fue añadido mucho después, de nuevo por Occidente. Pero los cristianos no están dispuestos a escuchar estas cosas, y a todo aquello que se vaya en contra no solo de lo que está escrito, sino en lo que ellos creen, ¿verdad? Llámesele apostasía es la palabra. O sea, eso no es. Eso es falso. Y obviamente no te pueden aceptar que hay cosas en la Biblia que sacaron de otras civilizaciones mucho anterior, y en casos relativamente recientes, bueno, el asunto este de la Santísima Trinidad. Y tampoco te pueden aceptar la realidad de que hubo un nuevo convenio, ¿verdad?, en el cual
ya no había un pueblo específico, porque supuestamente ese pueblo viene de la descendencia original, y ese pueblo es el elegido. No, ya no es así. En el nuevo convenio, en el nuevo tratado, llámele como usted le quiera llamar, todo aquel que básicamente promueva al Dios único que existe es elegido. Y esto es algo que todo cristiano debiera entender, pero no lo entienden. Y es por eso que tampoco pueden entender que Israel no es el pueblo elegido. No pueden entender que esta gente, precisamente porque ellos saben que no pueden comprobar que ellos provienen de ese origen, ya sea el hijo de Noé o hasta más lejos, Adán. Como ellos saben que ellos no pueden comprobar esto, aun cuando la metodología científica para comprobarlo sí existe, pues por eso es que no se dejan hacer pruebas de DNA, y estos, como todo lo creen a ciegas, para ellos, de hecho, los mismos cristianos, esos mismos pentecostales y evangélicos, según la retórica de ellos, de la manera de pensar de ellos mismos que tratan de emular a Jesús, cosa que nunca lograrán hacer, porque Jesús es Jesús y ellos son ellos. Para ellos mismos, o sea, estos pentecostales, evangélicos, non-denominationals, son unos trangalangas, son un Juan del pueblo, un cualquiera. No son elegidos. ¿Por qué? Porque según ellos, los elegidos son estos europeos que sacaron de toda Europa y pusieron en ese territorio en donde había gente anteriormente. Así, porque sí. Y aún sabiendo estas cosas ellos, o por lo menos dejándosela tratar, como digamos, ponérselo, contándoselo como si ellos fueran niños de 7 años, aún así no lo entienden, porque no quieren entenderlo, porque están ciegos en la manera de creer de ellos, que no se basa en hechos. Hechos que de hecho, de nuevo, los perjudica a ellos, porque en este caso ellos son unos cualquiera. Por ende, yo me quedo pensando, ¿y por qué ellos quieren tanto que venga el Armagedón y sean salvos los elegidos, si realmente para ellos, o sea, de la manera de pensar de ellos, los verdaderos elegidos son los que viven hoy día en esa nueva Israel? ¿Es que acaso ellos no entienden que ellos tampoco serían salvos, basado en la manera de pensar de ellos? Y aún así, ellos darían cualquier cosa porque eso se dé. Al punto de que parte de la profecía es que tienen que encontrarse yo no sé cuántas vacas. No es todas al mismo tiempo. Puede pasar una cantidad de tiempo entre el encuentro de una y otra, y yo no sé si son 3 las que sean. Se tiene que encontrar una cantidad de vaquitas, ¿verdad? Unas vaquitas que tengan todo su pelaje, todo el pelo sea rojo. No puede haber ni un solo pelito que no sea rojo. Y allá van cristianos de otras partes del mundo, muchos son de Estados Unidos, y si tienen una vaquita así,
allá van y se la llevan a ese nuevo pueblo de Israel, porque están locos, porque se cumplan supuestamente las profecías, en la cual una vez se encuentre la cantidad de esas vacas, entonces creo que es que se construirá el nuevo templo, y entonces cuando esto pase es que entonces va a venir la cuestión de esto, ¿cómo es? Ay, Dios mío. Del anticristo. Y entonces cuando esto se dé, pues después que va a venir Jesús, va a tener la lucha del Armagedón, que va a ocurrir en Megiddo, por eso se llama Armagedón. Y entonces cuando gane Jesús, pues entonces se llevará a los elegidos que no van a ser ellos, porque para ellos, estos cristianos, los elegidos son esta gente de la Nueva Israel. Pero estas cosas tampoco las entienden. Y obviamente pues no voy a entrar en cómo ven esta misma última parte que hablé. los testigos de Jehová, que también tienen su manera de verlo distinta a esta, porque no va relacionado al tema de este video, porque este video se enfoca en los cristianos. Pero ¿por qué yo le puse de nombre de que Israel me está queriendo quitar mi mejor amigo? Porque de igual manera en que Israel le ha quitado a todo el mundo que ha querido lo que le ha dado la gana de quitarle, y ha logrado que otros hagan por ellos para que en esas acciones ellos obtener lo que ellos quieren, mi mejor amigo es cristiano. Y está bien ser cristiano. Está bien tener fe. Pero hay que también poder entender cuando hay cosas que simplemente no son. O no son como tú quieres que sean. Porque las cosas no son como son. Perdón, las cosas son como son, no como tú quieres que sean. Cuando digo tú, me refiero a los cristianos, entre los cuales se encuentra él. Y como yo sí acepto las cosas como son, y yo no acepto como Juana de Arcos en la película de The Messenger, en la cual ella entendió que Dios se comunicaba con ella por cosas humanamente posibles de que pudieron haber pasado, como por ejemplo, ella le dio gran importancia a la espada que ella encontró en la grama. Ella tomó eso como que eso fue un mensaje que Dios hizo, que le envió esa espada para que ella hiciera las cosas increíbles que ella logró en convencer a personas que lucharan por ella para los logros que tuvieron, ¿verdad? Pues ella creía que esa espada llegó ahí por digo, obviamente basándonos en la película de Messenger, por una cuestión divina, algo sobrenatural. Pero yo no soy así. Hay cosas en este mundo que son completamente sencillas y no hay que otorgarle el asunto divino o sobrenatural para poderlas explicar. Pero hay gente que tienen tanta fe que no quieren aceptar las realidades y a todo le ven el aspecto divino, porque así es como ellos quieren que las cosas sean, aun cuando no necesariamente lo son. De que en la Biblia pasaron, hay eventos que, en mi opinión, sí ocurrieron de manera divina, sí. Pero ciertamente, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay cosas que están de más, que le quitan veracidad al resto del argumento. Porque cuando usted
mancha con algo que no es veraz, la verdad se daña. No es que todo lo que hay ahí, que es de verdad, no haya ocurrido, pero se afecta. Y bueno, pues precisamente por esto es que yo digo, y como obviamente el Viejo Testamento fue creado por los antiguos hebreos, entre los cuales para los hechos se supone que yo soy descendiente, aunque obviamente ellos son matriarcales, pero uno de mis apellidos es judío. De hecho, está en la Biblia. Aparece en la Biblia, tiene un significado. Un significado bastante importante. Yo no sé si era... ahora mismo no recuerdo qué era. Y tampoco voy a decir cuál es mi apellido, porque mi apellido en Puerto Rico es sumamente... no es común para nada. Solamente hay una familia que lo tiene. Pero bueno, el asunto es que como para esta gente solamente es importante esa gente de la cual se supone que realmente yo soy descendiente, aun cuando de nuevo ellos son matriarcales, pues no hay manera de que uno trate de llegarles a hacer entender. No te van a entender. Y yo creo que esta gente, de nuevo, como de ahí salió la Biblia, los antiguos hebreos, estoy pensando que tienen la gran posibilidad de lograr quitar, en este caso a mí, a nivel personal, fuera de todo lo que le han quitado a los demás, a través de los años, mi mejor amigo. Y espero que eso obviamente no pase. Pero bueno, habiendo dado este tremendo monólogo que muy poca gente escuchará, yo espero que si llega al oído de alguien, sea el oído único que a mí realmente me importa que le llegue, y es al oído de mi mejor amigo, para ver si lo logro hacer entender. Y de nuevo, yo sé que yo soy un tipo bien testarudo, bien difícil. Pero una amistad de 30 años, más de 30 años, no puede ser robada por un pueblo que, según un grupo de gente específico, es el pueblo elegido. Y yo espero que ese pueblo no logre quitármelo. Así que nada, habiendo dicho eso, hoy sí que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Muchas gracias por escucharme. Aquel que me escuchó, esperanzado en que la persona que realmente quiero que escuche este mensaje lo logre escuchar de principio a fin.